ahora sí. Entonces, ya. Hoy día, ¿ven el PowerPoint? Ya. Ya, entonces hoy día vamos a ver enlace químico. Entonces, ¿qué dijimos? Que ¿para qué sirven los enlaces químicos? Para poder estabilizar su nivel de valencia y poder ser como los gases nobles. Recuerden que los gases nobles tienen su configuración electrónica completa, por lo tanto terminan en NS2, NP6, mientras que los demás elementos o le falta uno o le faltan más electrones. Entonces siempre tienen que pensar que estos elementos quieren ser como la nobleza, por lo tanto van a buscar la manera para poder ser como ellos. ¿Y cuál es la forma? Pues simplemente tienen que juntarse con otro elemento. Y para ello deben formar la regla del octeto o la regla del dueto en algunos casos. Entonces, ¿qué es la regla del octeto? ¿Y qué es la regla del dueto? Pues simple. La regla del octeto señala que al formarse un enlace, ambos elementos involucrados deben poseer 8 electrones, mientras que en el caso del hidrógeno y el helio se cumple la regla del dueto, porque ellos solamente necesitan 2 electrones. Entonces, ¿cómo es? En palabras simples, básicamente para poder hacerlo sencillo, el señor Lewis creó la representación en su nombre, la cual muestra los electrones del nivel de valencia en cada elemento. Entonces, para ello se pone el símbolo del elemento al centro y es rodeado por puntos que representan a nuestros electrones desapareados. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos el ejemplo, oxígeno. Ya, sabemos que el oxígeno se representa con una letra O. Y también sabemos que su número atómico, o Z, es igual a 8. Por lo tanto, en su estado fundamental, que recuerden que es estado neutro, el oxígeno posee 8 electrones. ¿Qué se hace? Su configuración electrónica. Sabemos que su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2 y 2p4. ¿Por qué? Porque todo esto me suma 8 electrones, que es lo que tiene. Luego, luego identificamos sus electrones de valencia. Para ello tienen que recordar que son los últimos de sus orbitales. En este caso, su último orbital es el del nivel de energía 2. Por lo tanto, sus electrones de valencia va a ser el 2 de acá y el 4 de acá. Lo que indica que hay un total de 6 electrones de valencia. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que le enseñó el profe Seba en la clase de configuración electrónica, hacemos esta simbología con las flechitas. Entonces escribimos los orbitales. Escribimos el orbital S, el orbital PX, orbital PI y orbital PZ. Y luego simplemente ubicamos los electrones. Entonces el S tiene 2 electrones, por lo tanto, uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. El P, como son 3 orbitales, los 4 electrones que tiene acá se dividen en los 3 orbitales. Primero llenamos todos los que están hacia arriba. En el 2px1, después en el 2pi y después en el 2pz. Y por último, ponemos el que nos queda, pero boca abajo. Y si hubiese otro electrón más, también iría acá, boca abajo, y acá, boca abajo. Entonces al final nos quedó que tenemos estos electrones que son apareados. ¿Por qué son apareados? Porque tienen pareja. Este está unido con este y este con este. Mientras que tenemos 2 electrones desapareados. ¿Por qué? Porque están solitos. Ya no tienen compañía, solamente están ellos dos. Entonces, al tener ya nuestros electrones desapareados, hacemos nuestra representación de Lewis, la que va a necesitar que escribamos el elemento al medio, o sea, el oxígeno, y luego escribamos puntitos que representan a nuestros electrones. Ya, ¿qué pasa? Que se acuerdan que teníamos 2 electrones desapareados, entonces vamos a escribir un puntito que va a representar un electrón desapareado y lo vamos a ubicar en cualquier parte del oxígeno, dentro de su alrededor. Y luego ubicamos el otro electrón desapareado en otra parte. Después
nos quedan los 2 electrones apareados que están aquí y estos 2 que están acá. Entonces, los representamos así. Esta sería la flechita que va hacia arriba y esta es la flechita que va hacia abajo. Y luego tenemos lo mismo acá. Otra flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo. Lo que importa aquí es que me está representando los electrones de mi capa de valencia. Siempre en la representación de Lewis, los únicos electrones que van con el oxígeno o con el elemento que están representando son los de valencia. ¿Ya? No es toda la configuración electrónica. Porque, por ejemplo, acá a nosotros no nos importó el orbital 1s2. Lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque no es de valencia. Solamente nos fijamos en estos de acá. ¿Dudas con la representación de Lewis del carbono? ¿No? Mira. No. Entonces luego podemos elegir otro elemento, el carbono. El carbono lo elegí porque es bien especial. El carbono tiene una diferencia con los otros elementos. ¿En qué sentido? En que hacemos su configuración electrónica, sabemos que el Z es 6, sabemos entonces que nos queda 1s2, 2s2 y 2p2. Luego, los electrones de valencia van a ser los últimos de su último orbital, que en este caso es parecido al oxígeno, 2s2 y 2p2. Hacemos lo mismo de nuestras flechitas, llenamos el 2s2, como tiene 2 electrones, va a ser 1 y 2. Luego viene el px, pi, pz. Como tengo 2 electrones, me queda 1, 2. Recuerden que siempre hay que llenarlos boca arriba primero, ¿ya? Y siempre partiendo desde acá. Y entonces, ¿qué pasó? Nos quedaron 2 electrones desapareados y 2 apareados. Sin embargo, el carbono tiene una propiedad que se llama hibridación del carbono. Lo que significa es que técnicamente, si nosotros dibujáramos cómo quedaría nuestra representación de Lewis viendo solamente esto, nos quedaría algo así. Nos quedaría el carbono, nos quedaría uno desapareado, otro desapareado y otro apareado. Sin embargo, por la hibridación de carbono, este electrón se mueve hacia acá. Entonces mi representación de Lewis queda carbono, un electrón, 2 electrón, 3 electrón y 4 electrón. Quedaron separados, ¿ya? Eso es lo que hace esa hibridación que después la veremos más adelante con la química orgánica. Entonces tenemos que nuestro carbono nos quedó así, ¿ya? A diferencia que el oxígeno, aquí sí considerábamos los electrones apareados. Acá no, acá los soltamos cada uno como en el vértice, por así decirlo. Luego, ¿cómo representa un enlace? Ya tenemos el oxígeno en este caso y tenemos el carbono. Entonces, ¿qué enlace podríamos representar? Uno bien conocido que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Sucedió que nuestro carbono, que tenía originalmente 4 electrones desapareados, tenía uno acá, otro aquí y uno acá. ¿Qué pasó? Que este que estaba acá bajó hacia allá y este que estaba acá se fue hacia allá. Entonces quedaron sus 4 electrones aquí al medio. Estos eran los electrones del carbono. Entonces quedaron aquí juntitos. Mientras que lo del oxígeno, que eran estos que estaban apareados y estos que estaban apareados, y tenía 2 desapareados, ¿recuerdan? Significaba que este originalmente se encontraba aquí. Sin embargo, se tuvo que unir con el otro desapareado para que así pudiera unirse con los del carbono. Entonces, ¿qué quedó ahora? Quedó que el oxígeno tiene esta cantidad de electrones en total, de valencia. Entonces ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, cumple con la regla del octeto, porque tiene 8 electrones. Mientras que el carbono, que antes tenía 4 electrones, ahora tiene todos estos. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Por lo tanto, también cumple con la regla del octeto. Y finalmente, el otro oxígeno también quedó con 8 electrones, estos de acá. Lo que significa que también cumple la regla del octeto. Por lo tanto, ahora el oxígeno, el carbono y el otro oxígeno por separados, ambos tienen una configuración electrónica de ns2np6, lo que significa que son estables y por lo tanto son análogos a los gases nobles, es decir, que por fin pudieron establecerse. Ya no están solamente con los 6 que tenía el carbono, los 4 que tenía los 6 que tenían el oxígeno, los 4 que tenía el carbono y los otros 6, sino que ahora cada uno tiene 8. Al juntarse con, al juntarse el oxígeno con el carbono y lo mismo para el carbono juntarse con el oxígeno, pudo formar su regla del octeto. Por lo tanto, ahora es estable. ¿Dudas con eso? No. Gracias, chiquillos. Ahora, pasamos a los tipos de enlaces. Hay distintos tipos de enlaces. Tenemos el iónico, el metálico, el covalente y el covalente dativo, que técnicamente va junto con el covalente. Ya. ¿Cuál es lo que hace que sean distintos? Algo que es muy importante. Los iónicos siempre van a juntarse metales con no metales. Y esto no lo pueden olvidar jamás. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros veamos nuestra tabla periódica, que está aquí, teníamos los metales, que son estos, ¿se acuerdan? Y teníamos los no metales, que son los que están aquí. Entonces, si yo junto, por ejemplo, el litio con el nitrógeno, por decir algo, voy a formar sí o sí un enlace iónico, porque este es un metal y este es un no metal. Lo mismo pasa si junto el sodio con el cloro, que es el clásico, el cloruro de sodio. También formo un enlace iónico, porque uno es metal y el otro es no metal. Ya, eso es muy importante, por lo tanto, no lo pueden olvidar, porque en la PSU siempre sale. Y porque en sí les va a servir para toda la vida si es que después estudian algo relacionado con lo que sean, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se juntan metales y no metales? Además, sabemos que las diferencias de electronegatividades son muy altas, o sea, mayores a 1,7. Recuerden que la electronegatividad, cada elemento posee una electronegatividad distinta. Por lo tanto, al decir la diferencia, básicamente lo que está diciendo es que si yo hago un delta E, que es de electronegatividad, y digo, no sé, por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces digo, la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del sodio, esto va a ser mayor o igual a 1,7, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en este momento no tengo la electronegatividad ni del cloro ni del sodio, pero como sé que es un enlace iónico, sí o sí puedo asegurar que la diferencia de sus electronegatividades va a ser mayor o igual que 1,7. Podría ser 2, podría ser 1,8, lo que fuera. Entonces, sí o sí va a ser mayor. Y bueno, aquí dice que se enlazan enlaces metálicos con no metálicos, que es lo que habíamos dicho acá. Y lo más importante es que en el enlace iónico hay transferencia de electrones. ¿Qué significa? Que uno de los elementos va a ceder un electrón al otro, ¿ya? Eso es lo que hace. Se puede decir transferencia o que va a ceder, como ustedes prefieran. Pero no es lo mismo que decir compartir, que es lo que vamos a ver en el otro enlace, ¿ya? Aquí solamente se cede o se transfiere. Luego tenemos características físicas. Ya. Los enlaces iónicos suelen formar sales o electrolitos, que también se llaman, ¿ya? Esos son los nombres. Las sales siempre tienen que recordar la clásica, que es el cloruro de sodio o la sal de mesa, que como ustedes ven es una sal básicamente. Y es formada por el cloro y el sodio es un metal, mientras que el cloro es un no metal. Y además, al saber que ese es el clásico ejemplo del iónico, podemos
¿cómo se llama? Suponer que son sólidos. Entonces los enlaces iónicos suelen formar cosas sólidas y además suelen formar sales. Luego, son solubles en componentes polares, como el agua. El agua es polar, recuerden. Bueno, eso después lo vamos a ver en el enlace covalente polar. Entonces, quiere decir que los enlaces iónicos se llevan bien con los componentes polares. O sea, se pueden disolver en un componente polar. Y es lo mismo que pensar en que yo le pongo sal al agua. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo revolverlo tranquilamente y me va a formar una mezcla homogénea, que era lo que habíamos visto en la primera clase. Entonces, quiere decir que sí son solubles. Luego son electrolitos fuertes, que era lo que le habías dicho recién. ¿Qué significa que sea un electrolito? Básicamente que conduce la electricidad. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad, o si ya lo han hecho, de hacer el experimento de juntar sal con agua y después poner los cablecitos para prender una ampolleta, se van a dar cuenta que sí se puede hacer. ¿Y por qué? Porque es un electrolito fuerte. Luego, tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. El punto de ebullición es cuando se evapora ¿cómo se llama? El elemento. Oh, espérenme, me voy a quedar sin tiempo según Zoom. Odio Zoom. Chicos, tengo un problema. Dice esto que me voy a quedar sin tiempo para seguir haciendo la reunión de Zoom. No sé qué puedo hacer al respecto. ¿A qué hora termina la clase, disculpen? A las 9. Ya, aún tenemos tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tener que cortar como en 5 minutos esta reunión y voy a tener que hacer otra y enviarle el link, si no les molesta, Bueno. porque si no, no alcanzo a hacerlo, a no ser que fuera como muy rápida, pero es que nosotros no tenemos la licencia de Zoom. Si tuviéramos la licencia, nada de esto pasaría. Pero mi universidad no aporta nada. Ya, entonces, ya. Y el punto de fusión es cuando se pasa a congelar el elemento, el enlace. Luego tenemos ciertas fórmulas que sirven como para aprendérselas porque así les ahorra mucho tiempo. Y es que si yo uno ciertos metales de ciertos grupos con ciertos no metales de otros grupos, voy a tener una fórmula general, que es la que está acá. Ya. Esta fórmula es bien importante que después se la aprendan. Yo se las voy a enviar en la guía que siempre les mando. Y ahí sale lo mismo que tengo acá. Ya, esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces te pueden decir simplemente, si junto litio con bromo, ¿cuál va a ser su fórmula general? Entonces, para que ustedes no tengan que estar como haciendo la representación de Lewis, haciendo la unión del enlace, simplemente se acuerdan de esto y dicen, va a ser MX, lo que significa que va a ser el primer elemento y luego el segundo elemento, sin ningún subíndice, ¿ya? Sin embargo, si te dicen, por ejemplo, junto litio con nitrógeno, que es del grupo 1A y el grupo 5A, simplemente dicen, ya, es M3X, significa que va a ser el primero con subíndice 3 y el segundo con subíndice 1. Y listo. Luego tenemos los metálicos. Ya. Entonces, los metálicos, como su nombre lo dice, va a unir metales más metales, ¿ya? Entonces solamente va a unir los elementos que están acá. Por ejemplo, yo puedo unir magnesio con calcio. Y ese va a ser metálico. ¿Por qué? Porque es solamente metales con metales. Se llama así por la interacción electrónica que se produce entre elementos metálicos.
Cuando yo uno dos elementos metales, lo que hago es generar una nube electrónica. Entonces, básicamente como que, no sé, uno, por ejemplo, magnesio con litio, por decir algo, ya, lo que yo voy a formar es acá como una nube de puros electrones que va como moviéndose. Por lo tanto, sí o sí, al unir metales, estos van a ser muy buenos conductores de la electricidad, porque se forma esa nube electrónica. ¿Ya? Bueno, los metales como que en realidad nunca los preguntan mucho, pero es para que lo tengan en consideración. Luego tenemos los covalentes. Los covalentes son no metal más no metal. Eso también es muy importante, no se les puede olvidar. Solamente uno, por ejemplo, oxígeno con cloro, ¿ya? No metal con no metal. ¿Y qué es lo que hacen estos? Comparten electrones. No transfieren uno al otro, sino que los comparten. Y en este caso pueden existir enlaces simples, dobles o triples, que van a depender de la cantidad que se enlace. Ya. Características. Está presente en los tres estados de la materia. Solubilidad depende de la polaridad. Y generalmente son no electrolitos. Es decir, que no se forman sales. Y tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Es como casi todo lo contrario a los iónicos. ¿Ya? La solubilidad va a depender de la polaridad porque simplemente como que no hay feeling, es como si mezclara agua con aceite. El aceite es apolar, mientras que el agua es polar. Entonces, si yo mezclo agua y aceite, va a resultar que no se va a disolver porque no son compatibles. Mientras que si yo mezclo benceno con aceite, como ambos son apolares, sí se va a mezclar, ¿ya? Eso es lo que significa eso. Entonces tengo distintas covalencias. Tengo que sea covalente polar, covalente apolar y coordinado dativo. El covalente polar. En este tipo de enlaces, los electrones se comparten, pero no del mismo modo. El átomo más electronegativo es quien los atrae más. En términos de diferencia de electronegatividad, es de 0,1 y 1,7. Ya. Entonces, ¿qué significa? En este caso, va a también importar mucho el tema de la electronegatividad. Si yo hago la diferencia, que era lo que hacía también en el enlace iónico, me va a decir que va a ser menor que 1,7 y va a ser mayor que 0,1. Entonces ahí yo me estoy encontrando en un covalente polar. Mientras que el covalente apolar, los electrones se distribuyen de igual forma entre ambos átomos, debido a que la diferencia de electronegatividad entre ambos es nula. Por ejemplo, si yo digo oxígeno gaseoso, si yo hago la diferencia de electronegatividad entre estos dos, yo voy a decir ya, por ejemplo, la electronegatividad del oxígeno es, no sé, es un número que no lo sé, y le voy a restar la electronegatividad del oxígeno. Entonces, sí o sí, eso me va a dar 0. Por lo tanto, en este caso, el oxígeno gaseoso y todos los que sean gaseosos, o sea, todos los que sean un elemento como de este estilo, es apolar. Y va a significar que su electronegatividad, más bien su diferencia, va a ser nula. Es decir, este tipo de enlaces se genera entre elementos iguales. Mientras que tenemos el covalente coordinado dativo. Sucede en casos en que no se puede cumplir la regla del octeto o del dueto. Ya, pasa que a veces cuando hago enlaces como estos que están acá, resulta que en ningún caso formo ni los 8 electrones ni los 2 electrones que podría hacer con el helio. ¿Y por qué sucede eso? Porque uno de los átomos no cuenta con la suficiente cantidad de electrones para formar la regla del octeto o del dueto, pero en general la del octeto, porque la del dueto es más que nada como para el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el otro átomo aporta los 2 electrones del enlace. Entonces, básicamente lo que pasa es que uno de los electrones no tiene la capacidad
le faltan electrones básicamente, entonces el otro puede que tenga 2 desapareados, y ¿qué hace? Es como que le dijera ya, toma este electrón para ti y lo unes con mi electrón, pero en realidad ambos electrones son míos, pero vamos a hacer como que los vamos a compartir de esa forma, independiente que tú no tengas, yo tengo para ti. Eso es lo que hace el coordinado dativo. Después igual vamos a tratar de verlo con un ejemplo más gráfico. Y tenemos algo que se llama momento dipolar. ¿Qué es esto? Es un vector que representa la dirección en que hay más fuerza atrayente de electrones, es decir, apunta al elemento con mayor electronegatividad. Ya recuerden que siempre para hacer enlaces la electronegatividad es muy importante. Me va a decir qué tipo de enlace es y me va a decir con qué fuerza estoy atrayendo al otro elemento. Entonces es muy importante que manejen estos términos. Y me queda un minuto. El hidrógeno realiza únicamente enlaces covalentes debido a que es el único no metal del grupo 1A de la tabla periódica. Recuerden que el hidrógeno está como solito en esta parte. Entonces es el único que es no metal y que en realidad debería estar ahí, pero por distintas situaciones y por su cantidad de electrones está acá. Ya chicos, técnicamente terminé la clase teórica y nos falta hacer la guía de ejercicios. Y voy a crear otro Zoom, si es que puedo, para que la hagamos, ¿ya? Bueno, Sorry, no tengo, voy a tener que finalizar esta reunión.